Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es mi canal, El Teacher. El día de hoy les voy a explicar un tema muy básico pero esencial para el idioma inglés. El día de hoy vamos a revisar Present Simple o Simple Present. Básicamente este tiempo lo utilizamos para hablar de acciones que realizamos a diario o con frecuencia, pilas. Acciones que realizamos a diario, como cuáles. Yo trabajo, ellos bailan, nosotros estudiamos, and so on, etc. Okay? So we use present simple to talk about actions that we do every day or with frequency. Recuerden que para esto nosotros vamos a utilizar verbos. Recuerden, acciones. Acá tenemos unos ejemplos, tenemos work, speak, dance and study. Como en el español, la oración afirmativa va a manejar una estructura muy sencilla. Utilizamos un sujeto, utilizamos un verbo y utilizamos algo que le vamos a llamar complemento. We speak Spanish, they work in Avianca, I dance salsa, ¿ok? Bueno, entonces como les había dicho anteriormente, se maneja una estructura básicamente en la oración afirmativa como en el español. Recuerden que vamos a focalizarnos primero en 4 sujetos, ¿listo? Vamos a manejar I, we, you and they. Vamos a mirar la estructura positiva, interrogativa y negativa con esos 4 sujetos. Como les dije anteriormente, la estructura sería un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Listo? ¿Cómo es? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo acá entre todos. They, un verbo, me dice ponga un verbo, entonces yo pongo work y me dice ponga un complemento, in Avianca. ¿Todos hasta ahí? Vamos a hacer un ejemplo allá. Utilicen el verbo dance y utilicen el sujeto we y póngale un complemento, póngale salsa. ¿Cómo nos queda? Muy bien, sigamos acá. Recuerden, siempre vamos a manejar la estructura sujeto, verbo y complemento. Como ya todos manejamos la oración afirmativa, ahora vamos a aprender a hacer preguntas y a hacer negaciones. Pero recuerden que únicamente estamos trabajando con I, we, you y they. Luego revisaremos los otros 3 sujetos. En español, ¿cómo hacemos para identificar una oración afirmativa de una oración interrogativa? Pues básicamente lo que nos ayuda a nosotros en español es la entonación, ¿verdad? No es lo mismo decir ¿tiene hambre? A ¿tiene hambre? En inglés es un poco más fácil porque van a aparecer 2 palabritas extras. Va a aparecer una palabra que es el do y otra palabra que es el does. A ellos les vamos a llamar auxiliares, ¿listo? ¿Auxiliares de qué tiempo? De presente simple. Esos 2 auxiliares los vamos a utilizar únicamente cuando vamos a hacer preguntas y cuando vamos a hacer negaciones. ¿Cuándo los vamos a utilizar? Muy bien, únicamente para hacer preguntas y para hacer negaciones. Pilas, porque esos auxiliares en español para nosotros no traducen nada. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Los vamos a poner para que me indiquen que se está haciendo una pregunta o una negación. ¿En qué tiempo? En presente simple. ¿Listo? Entonces, lo chévere del inglés es que nosotros nada más necesitamos es seguir unas estructuras y practicarlas. En este caso me dice que pilas. Como hay 2 auxiliares, ¿cómo se pronuncian? Este es do y este es does. Recuérdenlo por si usted tiene dudas en la pronunciación. Este es do y este es ¿qué? Does. Ok, resulta que tenemos 2 auxiliares, pero en este caso solo vamos a utilizar el auxiliar do. Ese auxiliar do solo va a aparecer cuando hacemos preguntas y cuando hacemos negaciones. ¿Listo? Pilas, porque él únicamente aparece para hacer preguntas y negaciones y es exigente. Solo va a aparecer con el I, con el we, el you y el they. ¿Listo? Recuerden que traduce el do como auxiliar. Nada. ¿Listo? Muy bien. ¿Pero qué me indica? Que es
o una pregunta o una negación. ¿En qué tiempo? Presente simple. Sigamos con el ejemplo que traíamos anteriormente, ¿verdad? Entonces decíamos, listo, ya teníamos el sujeto que era ¿cuál? They, ¿cierto? Entonces decíamos, como vamos a trabajar con el sujeto they, ¿cierto? Ponemos acá they. Yo tengo que tener en cuenta que si es una pregunta o una negación con este sujeto, ¿qué auxiliar debo utilizar? En ese caso, el do. Entonces yo digo, do they, ¿el verbo cuál era? Work, ¿cierto? Y el complemento, in Avianca. And don't forget, no se nos olvide por favor, que en inglés únicamente ponemos el question mark at the end of the sentence, ¿listo? Al finalizar la oración. Entonces nuevamente ponemos un auxiliar, el sujeto, el verbo y un complemento. De tal manera que cuando usted escuche do they, usted ya sabe que le están haciendo una pregunta. ¿En qué tiempo? Presente simple. Do they work in Avianca? Ya usted ahí responderá más adelante. ¿Ok? Hasta acá ya hemos revisado oración afirmativa y oración interrogativa. Vamos a revisar de una vez la oración negativa. Como en la mayoría de idiomas siempre hay una palabra negativa. En este caso en el inglés vamos a utilizar el not. ¿Listo? Entonces dice la estructura que usted debe utilizar un sujeto, un auxiliar. Vamos a poner la palabra negativa, que en este caso sería not, más el verbo, más un complemento. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría la oración? Simplemente digo, they do not work in Avianca. And that's it, ¿ok? Teacher, es que yo no quiero decir do not. Entonces recuerde que yo puedo hacer una abreviación. ¿Cómo me va a quedar la abreviación? Voy a decir don't. Y hasta acá usted ya sabe hacer oraciones afirmativas, interrogativas y negativas. ¿En qué tiempo? Presente simple con los sujetos I, we, you y they. Do they work in Avianca? They don't work in Avianca. Listo, como ya anteriormente trabajamos con qué sujetos? I, we, you y they. Ahora vamos a revisar los sujetos de tercera persona. Recuerden que siempre que nos digan tercera persona se refieren al sujeto he, she or it. ¿Ok? Bueno, acá básicamente se maneja la misma estructura. ¿Recuerdan? Sujeto, verbo y complemento en la positiva. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que aparece algo nuevo. Miren acá la estructura. Lleva un sujeto, un verbo, pero ese verbo puede tener IES, ES, OS y después le agrego el complemento. Ejemplo, siempre que usted esté manejando oraciones afirmativas en tercera persona, o sea con he, con she y con it, usted debe agregarle S o ES o IES al verbo. Y usted me dirá, bueno teacher, pero entonces ¿cómo hago para saber cuándo le agrego ES o cuándo le agrego IES? Muy sencillo. Acá les puse las dos reglas esenciales que yo debo tener en cuenta. ¿Cuáles son? Si un verbo termina en CH, SH, en O, en X o en S, a ese verbo le voy a agregar ES. ¿Okay? La segunda regla dice, si un verbo termina en Y, pero antes de esa Y hay una consonante, lo que tenemos que hacer es, le quitamos esa Y y le vamos a agregar IES, pero pilas, no es solamente que termine en Y, sino que debe tener una consonante antes de esa Y. Vamos a mirar algunos ejemplos de esas dos reglas. Tenemos el verbo wash. Si yo lo estoy escribiendo en tercera persona y es afirmativa, ¿qué tengo que hacer? Le agrego ES. Entonces ya no diría wash, sino que diría washes. Alright? So, the other one, en el otro caso,
tenemos el verbo study, ¿cierto? Si lo estuviéramos utilizando en tercera persona en la oración afirmativa, fíjense bien acá, termina en Y y tengo una consonante antes. Por ende, lo que tengo que hacer es, le quito esa Y y le agrego ES. O sea que no diría study, sino que diría studies. ¿Ok? An example, you can say, she washes her car. ¿Cierto? No solamente es escribirla, sino que también la debo pronunciar. En el otro caso podría decir, he studies French. Le quité la Y porque tiene una consonante antes y le agrego IES. ¿Listo? Eso es lo único, digamos, como dispendioso de esta estructura. De ahí para allá vamos a manejar exactamente la misma estructura. Y ustedes dirán, profe, bueno, pero es que acá usted también puso que a los verbos se les puede poner una S. Entonces es muy fácil, no nos compliquemos. Si hay verbos que no cumplen con ninguna de estas dos reglas, simplemente pónganle una S. Ejemplo, work. ¿Sí ven? No cumple ni con esta, lo único que tengo que hacer es ponerle una S. Y sigo con la estructura tal cual. She works, Nina Bianca, sujeto, verbo, más S, complemento. Cuando ya paso a hacer una pregunta, ya por ende, ¿se acuerdan que con los otros sujetos utilizábamos el auxiliar do? En este caso vamos a utilizar únicamente el auxiliar does. ¿Cuándo lo voy a utilizar? Para hacer preguntas y negaciones únicamente con he, con she y con it. Y la oración siguiendo la estructura me quedaría de la siguiente forma: does she work Nina Bianca? Recuerden que esta regla de la S es solamente para la oración afirmativa. Ya en la pregunta y en la negación me va a quedar tal cual. Does she work Nina Bianca? Y la negativa pues igual voy a utilizar el auxiliar does. She does not work Nina Bianca. Profe, ¿puedo hacer una abreviación? Claro que sí. En este caso yo diría she doesn't work in Avianca. ¿Ok? Para otra próxima oportunidad profundizaremos un poco más con ejercicios y implementando ese present simple o el presente simple en algunos textos o en algunos audios que manejemos. Muchísimas gracias y no se les olvide suscribirse. Bye bye.